Entonces, iniciamos la presentación. Vamos en esta oportunidad a hablar un seminario, una charla sobre los principales esquemas de fraude que se dan en el 2020. Esto lo vamos a hacer basado en qué? Basado en el reporte a la nación que elabora la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado, la cual está ubicada en los Estados Unidos, en Austin, Texas, y esta cada 2 años va elaborando una encuesta. Esa encuesta se le envía a todos los examinadores de fraude a nivel mundial. Se llena la encuesta con los datos que se realizaron en los últimos 2 años. Es decir, que esta encuesta del 2020 abarca todo lo que es 2018 y 2019. Los casos de fraude que fueron investigados, finalizados en ese periodo, desde febrero de 2018 hasta septiembre, noviembre, si mal no recuerdo, del 2019, por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado. Bien, únicamente mis credenciales, ¿verdad? Les presento ahí. Desde el 2006 soy miembro de dicha asociación y pues tengo la certificación como examinador de fraude desde esa fecha. Tengo algunas horitas de vuelo en esa organización y dándole seguimiento a todos estos esquemas de fraude. El día de hoy vamos a revisar este resumen de ese reporte que emite la Asociación de Examinadores de Fraude, donde participaron más de 125 países con 2.500 casos de fraude que se revisaron. Las pérdidas totales de estos casos de fraude están por arriba de los 3.6 billones de dólares. Los examinadores de fraude estiman que el 5%, ¿verdad?, se pierde de los ingresos totales de las empresas, se pierden anualmente. Es decir, que por cada $100 que una empresa tiene de ingresos, $5 son o pasan a las manos de un defraudador. Y hay diferentes datos, ¿verdad?, bien curiosos ahí. Aquí solo vamos a revisar unos cuantos, ¿verdad? Porque este estudio es bastante amplio. Entonces, para realizarlo, yo les voy a pasar después el link donde pueden descargar el estudio. Lastimosamente está en inglés, ¿verdad? Entonces, pero las cifras y las estadísticas son bien fáciles de interpretar. Ok, lo primero que tenemos que hacer para poder analizar e interpretar bien estos esquemas o estas estadísticas es tener en cuenta algo que la Asociación de Examinadores de Fraudes elaboró, un instrumento que se denomina el árbol del fraude. El árbol del fraude es para poder identificar en qué categoría caen los esquemas de fraude que se cometen. Y esta asociación determinó 3 grandes grupos de fraude, por así decirlo, o ramas del árbol del fraude: la corrupción, la malversación de activos o apropiación indebida de activos, y los fraudes en estado financiero. Entonces, de aquí comienza nuestra presentación. Primero, conociendo estos esquemas. La corrupción, ¿verdad?, se clasifica a su vez o subclasifica a su vez en conflicto de intereses, soborno, agradecimientos ilegales, extorsión económica. También la rama que tiene que ver con los fraudes en estado financiero tiene 5 grandes grupos, como son, ¿verdad?,
las diferencias temporales en el tiempo, los ingresos ficticios, ¿verdad? Los pasivos o gastos ocultos. También tenemos la valuación indebida de activos y la revelación inapropiada de activos. Esto, a su vez, es para poder sobreestimar los ingresos o las ganancias, o también subestimarlo. Sirve para los dos propósitos, pues, dependiendo de lo que el defraudador quiera realizar. La corrupción es uno de los temas más difíciles de documentar, puesto que cuando vemos estos esquemas de fraude por corrupción, está siempre por lo general presente una persona a lo interno de la organización como desde afuera de la organización. La apropiación indebida de activos es más, se puede identificar más con la auditoría interna, y los fraudes en estado financiero también lo podemos ver como auditores externos. En la apropiación indebida de activos tenemos el efectivo propiamente dicho y otra rama como son el inventario y los otros activos, ¿verdad? Que son susceptibles de manipular, de sustraer, de alterar. Dentro del dinero en efectivo tenemos dos grandes grupos, como son el robo del efectivo, ¿verdad? Hay un robo directo del efectivo disponible, hay otro robo de efectivo, como son el hurto del efectivo registrado, el no registrado y el registrado. Y el otro tema muy, muy interesante, y aquí es donde se dan la mayor cantidad de fraudes o esquemas de fraude, es en los desembolsos fraudulentos, que a su vez tienen otros subesquemas, como son el esquema de facturación, ¿verdad? Y a su vez tenemos el de compañía fantasma, proveedor no cómplice y compras personales. También está el esquema de nómina, ¿verdad? Que muchos hemos escuchado, empleados fantasmas, salarios. También tenemos esquemas de reembolso de gastos, ¿verdad? Y falsificación de cheques. Los más utilizados, como vamos a ver más adelante, está dentro del esquema de facturación y la falsificación o adulteración de los cheques. Hay muchos factores, los vamos a ir viendo poco a poco, vayan anotando. Y luego aquí tenemos dentro del inventario y otros activos el uso indebido, es decir, por ejemplo, una camioneta asignada que te la dan con un combustible, en vez de ir a hacer las revisiones o las supervisiones en los diferentes puntos donde tiene presencia la empresa, se utiliza para otras actividades, qué sé yo, o sea, San Juan del Sur, a Pochomila, no sé qué otros balnearios por ahí, gastando, haciendo uso indebido de esos recursos y el combustible, etcétera, etcétera, metiéndolo como que fue en gasto propiamente de la organización. Además de eso, aquí hay otro tipo de esquemas como son el robo de la información, sustraer la información de los clientes para poder vendérsela a la competencia, podría ser. Entonces, esos son los principales esquemas que nosotros, en los que la organización de la Asociación de Examinadores de Fraude ha clasificado los esquemas de fraude. Pueden surgir otros a medida que se van evolucionando los negocios en esta era digital, pues también pueden ir saliendo o surgiendo otros esquemas de fraude. Pero tradicionalmente están enfocados en las tres ramas del árbol del fraude que ya vimos anteriormente. Ok, ¿y qué pasa ya con estos? Solo son datos, les decía, del 2020. También están los otros reportes desde el 2004 comenzaron a hacerse estas encuestas para los examinadores de fraude. Entonces, pero la variación es muy poca, siempre sigue la misma tendencia. Los porcentajes de casos, ¿verdad? Tenemos en las diferentes ramas del árbol del fraude. El que tiene mayor número de casos, 88%, 86%, es la apropiación indebida de bienes, de los activos. Luego 43% corrupción
y fraude en estado financiero un 10% de los casos que se estudiaron o que abarca el estudio. ¿Qué sucede? Aquí pueden ver ustedes que al sumar estos porcentajes siempre va a dar una suma o un monto mayor al 100%. Eso obedece en que algunos de los casos estudiados se pudieron observar, e inclusive en algunos dos o en algunas de las tres modalidades simultáneamente. Ok, pero aquí viene la parte curiosa, que a pesar de que en la apropiación indebida de activos, el número de casos, la frecuencia es mayor, la cantidad de casos es mayor, pero la pérdida promedio en esos casos es apenas de $100,000, ¿verdad? En el caso del esquema de corrupción, la pérdida promedio es de 200,000, y en el caso de fraude en estados financieros, tenemos una pérdida promedio de casi $1,000,000. Se dan menos casos, pero cuando llegan a darse, la pérdida es significativa. Aquí tenemos otra gráfica donde podemos ver que en algún punto se pueden dar los tres tipos de esquemas de fraude, ¿verdad? En el 5% se dieron, en el 5% de los casos se presentaron simultáneamente. ¿Verdad? Es una cosa asombrosa, ¿verdad? Que además de ser apropiación indebida de activos, también hubo corrupción de por medio, y además está el fraude en los estados financieros. Muchas veces en esos casos un tipo de fraude conlleva al otro, a manera de para ocultarlo y seguir ese ritmo. Luego tenemos el riesgo de fraude y los montos asociados por los diferentes esquemas. Aquí pueden ver el caso que les había mencionado anteriormente, es de facturación. El caso de facturación es el más que se ha presentado más y es el más riesgoso, y además tiene la pérdida promedio bastante mayor. Hay diferentes. Si ustedes ven aquí, la mayoría son casos que están dentro de la rama de apropiación indebida de activos. Ok, luego tenemos lo que pasó en estos esquemas de fraude de acuerdo al lapso de tiempo en que se dieron o se mantuvieron vivos, ¿verdad? Menos de 6 meses, la duración de ellos, el porcentaje de casos fue el 29%, la mayoría de los casos fue menor a 6 meses. De 7 a 12 meses, el 19% de los casos, ¿verdad? Y así, de 25 a 36 meses, el 12%, y mayor a 60 meses, el 7%. Si ustedes ven aquí, la pérdida promedio va aumentando. En la medida en que más meses dura el esquema de fraude, en esa medida es que se aumenta la pérdida promedio. Y aquí es algo sorprendente. ¿Quién se puede imaginar que existen casos de fraude que pueden dilatarse en que se descubran, ¿verdad? Pueden durar sin descubrirse más de 60 meses, es decir, más de 5 años, ¿verdad? Es increíble, pero existen esos casos. Y como podemos ver, lógicamente, es el que lleva la pérdida promedio mayor. Bien, la duración de los diferentes tipos de esquemas de fraude, la mayoría, el promedio, dura 24 meses. Y ahí tenemos el esquema de planilla, la adulteración de cheques, ¿verdad? El reembolso de los gastos y fraude en estado financiero. Ahí tenemos la mayoría, ¿verdad? El esquema de facturación también. Los principales duran un promedio de 24 meses. ¿Cómo se descubrieron esos fraudes? La mayoría, el 43% de los fraudes fueron detectados por lo que se llaman, en el estudio se le llama tips. Nosotros aquí en buen nicaragüense lo estaríamos llamando un bombazo, ¿verdad? Alguien se enojó con la persona que estaba perpetuando el fraude y entonces lo bombeó. Luego el 15% fue a través de auditoría interna, el 12% revisiones de la gerencia, ¿verdad? Y de ahí para abajo pues ya viene en un grado menor. Pero aquí lo importante es ver que si no se dan esos tips, esos bombazos, pues el esquema de fraude podría continuar
existiendo o durando un poquito más. ¿Quiénes fueron los que dieron el bombazo? Por lo generalmente son los empleados, el 50% el empleado, cliente, anónimo, etcétera. ¿Ah? Pero los mismos empleados es lo que dan el tips, ese bombazo para que se pueda seguir indagando o descubriendo el esquema de fraude. Ok. Luego tenemos el tipo de organización en donde se da el esquema de fraude, ¿verdad? El porcentaje de casos en la empresa privada tenemos el 44%. En las compañías públicas, es decir, que cotizan en bolsa, un 26%. En el gobierno, las estatales, 16%. Organizaciones sin fines de lucro, 9%. Otro, un 5%. Y la pérdida promedio siempre es mayor en las empresas o compañías privadas, ¿verdad? Y le sigue también al mismo nivel las compañías públicas, es decir, que son privadas pero que cotizan en bolsa, tienen una regulación un tanto distinta. Y aquí viene una parte interesante, ¿verdad? Aquí podemos ver en esta columna están las diferentes industrias, comenzando con la que tuvo mayor casos de fraude, como es las instituciones financieras, los bancos y las instituciones financieras. Y aquí tenemos en cada una de estas columnas los diferentes esquemas de fraude. El color rojo es el que da el mayor nivel de riesgo de acuerdo al esquema y a la industria. Entonces podemos ver aquí en las instituciones financieras tenemos un 40% y casi en la mayoría de las industrias el que está en color rojo es el esquema de corrupción. El esquema de corrupción es increíble. Pues ahí podemos ver reflejados los valores que los diferentes profesionales y personas que trabajan en las organizaciones están teniendo. Algo muy importante, ¿verdad? Es que en esta parte de aquí, los niveles que están en rojo es donde se da mayor cantidad, ¿verdad? De los casos de fraude. Y las industrias están expuestas u ordenadas de mayor a menor según el número de casos. En el caso del real estate son el menor número de casos, ¿verdad? Dentro de esta categoría. Y vuelvo y repito, en la parte donde está la mayor cantidad de casos es en las instituciones financieras. Ahí hay un tema de regulación, controles internos, etcétera, ¿verdad? Que no los vamos a poder abarcar en este momento. ¿Cuáles fueron los tipos de controles internos que se utilizaron antifraude, ¿verdad? En estas empresas. El primero fue las auditorías externas. Es en lo que más confían los dueños de las empresas para detectar en teoría o tener un control antifraude. Luego un código de conducta, un departamento de auditoría interna, los estados financieros certificados utilizan este esquema. Esto habría que revisarlo porque es un tanto distinto a lo que nosotros aquí conocemos como certificación de estado financiero. Revisiones de la gerencia. También tenemos el hotline, las líneas calientes, que aquí nosotros en nuestro medio, muy pocas empresas conozco que manejan este tipo de control. Bien, vamos avanzando. Aquí tenemos ya entre la cantidad de empleados, donde hay mayores empleados, ¿verdad? Es donde se establecen mayores controles antifraude. ¿Cuál fue el nivel de autoridad que tenía el perpetrador dentro de la organización? Ustedes se fijan, aquí tenemos los empleados, un elevado porcentaje de casos de fraude, pero el monto, la pérdida promedio fue menor. La gerencia, diferentes niveles de gerente, 35% de casos, pero aquí ya va aumentando la pérdida promedio. Luego, dentro de los ejecutivos, altos ejecutivos y funcionarios o dueños de las empresas,
está el 20%, viene disminuyendo, pero aquí la pérdida promedio es mayor, ¿verdad? Ok, estoy viendo que algunos levantaron la mano. Vamos a dejar de compartir un momentito para escuchar, para ver, porque yo como estoy administrando esto desde aquí, teníamos por aquí, dice Sergio Amador. Sergio Amador y después Gilberto Chavarría. Sergio. ¿Se fue Sergio? Ok, entonces Gilberto Chavarría. Buenas noches, queridos amigos, todos. Mi observación es a una de las láminas que presentó el colega Roger, donde dice que la detección fue mayoritariamente por los empleados. Es así, ¿verdad, Roger? La detección. ¿La detección fue por quién, dice? La mayoría fue por los empleados, o sea que los tips que estabas diciendo. Exacto, exacto. Sí, los Okay. tips, no es que ellos detectaron, pero... Ok. Entonces, a mí me llama la atención que hay un porcentaje bastante menor en este sentido de detectar los fraudes de las auditorías externas, que si mal no recuerdo es el 4%, ¿verdad? Entonces, entiendo yo que las auditorías externas, su finalidad no es descubrir irregularidades, ¿verdad? Que si acaso caen dentro, vamos a decir, los esquemas o procedimientos digamos, de verificación y control a las transacciones, si son detectadas, pues el auditor las tiene que revelar. Es así el sentido de esto, Roger. Sí, sí, exactamente, así es. Lo que pasa es de que dentro de que la cultura que nosotros tenemos aquí es distinta de otros países, ¿verdad? Por eso le explicaba que hay diferentes aspectos, como por ejemplo, una de las preguntas que están ahorita ahí es que si esto aplica para Nicaragua. Les comento, ¿verdad? Este estudio se le manda, la asociación nos la manda a todos los examinadores de fraude. En este caso no aparece Nicaragua porque el único examinador de fraude aquí soy yo. Y en el 2018, 2019 yo no he hecho ninguna caso de fraude, pues, ¿verdad? En años anteriores sí aparecía Nicaragua y estas estadísticas, pero en estos 2 años yo no he hecho, no he investigado ningún caso de fraude. Entonces no puedo llenar y poner algo que no he hecho. Entonces, y a nivel mundial, donde están concentrados los mayores examinadores de fraude, en los Estados Unidos. Entonces, básicamente, esto es un reflejo, diríamos, de Estados Unidos. Pero, sin embargo, los esquemas de fraude aplican a nivel mundial, en todas partes. ¿De acuerdo? Ok, siguen levantando la mano, pero Sergio, ¿y quién era el otro? Sergio y Alejandro. Alejandro. Sí, buenas noches a todos. Roger, estoy de acuerdo con lo que vos decís, que sos el único examinador de fraude certificado en Nicaragua y que mientras vos no hagas alguna certificación, eso no se incluye dentro del reporte, ¿cierto? Eso es lo que me estás diciendo. Exactamente. Ok, pero hay instituciones ahorita que están haciendo revisiones de lo que está pasando ahorita en el gobierno frente a fraudes, lavado de dinero y corrupción, que sería interesante que vos tuvieras acceso a esa información y que la vayas revisando, estudiando, analizando, dando tus opiniones, porque realmente, por eso es lo que yo te estaba escribiendo hace rato, que acá en Nicaragua hay muchos síntomas de todas esas esquemas de fraude, corrupción y lavado de dinero, y que porque no hay una entidad pues a quien recurrir aquí en Nicaragua, no se puede acusar a nadie. Ok, excelente, excelente. Ok, si gustan, termino la presentación y después nos quedamos con las preguntas y respuestas
porque tal vez algunas preguntas pueden surgir o estar ya en la presentación, ¿verdad? Ok, entonces decíamos, aquí viene la parte interesante porque ya estamos hablando de las características del perpetrador, es decir, del defraudador. Cuando hablamos de defraudador, ¿verdad? Y aquí quiero detenerme en un punto importante, es muy diferente fraude de una estafa. Cuando hablamos de fraude, está de por medio la confianza. Siempre veamos esa parte. Cuando hablamos de fraude, es por la confianza. Al perpetrador, en este caso, que cometieron estos fraudes, porque se les dio un nivel de confianza alto o algún nivel de confianza. ¿De acuerdo? Ok. La duración que tuvo, de acuerdo a al nivel que tenían dentro de la organización, 12 meses promedio para los empleados, para la gerencia 18 meses y para los altos ejecutivos 24 meses. Es decir, ¿por qué? Porque aquí están las personas que están manejando los controles internos, ¿verdad? Entonces pueden eludir los controles internos más que un simple empleado. Luego, el porcentaje de casos de acuerdo a qué? A la pertenencia o al tiempo que están dentro de la organización. Menos de un año dentro de la organización, el 9% de casos con una pérdida de $50,000. De 1 a 5 años se incrementa el nivel de casos y también se incrementa la pérdida promedio. De 6 a 10 años se disminuye ya el número de casos, pero aquí la pérdida promedio aumenta. Ya el nivel de especialización, ya conocen todos los controles, entonces ya podemos incrementar la pérdida, es decir, el fraude de ese más grande. Y mayor a 10 años tenemos un 23% de casos y la pérdida aquí se dispara a los 200. Entonces, podemos ver que hay una relación directa entre la experiencia que ya tiene el empleado o la persona, el perpetrador que está dentro de la organización con la pérdida promedio. Igual aquí tenemos, ¿verdad? Lo relativo entre las empresas, la pérdida promedio entre las diferentes empresas y los diferentes niveles de jerarquía dentro de la misma. Pero, aquí comenzamos ya a tener algo muy importante que revisar. Ya nos dice este cuadrito el departamento donde trabajaba el perpetrador, ¿verdad? Los números de casos que se dieron en ese departamento y después los diferentes esquemas. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede aquí? En el departamento de operaciones, él tuvo la mayor cantidad de casos de fraude. Y si ustedes se van a ver, el que está en color, el mayor riesgo, ¿verdad? En color rojo, 44% fue de corrupción, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Entra la contabilidad y aquí es donde debemos de tener un alto, una reflexión, ¿verdad? En el departamento de contabilidad sigue en segundo lugar con 277 casos, ¿verdad? ¿Cuál fue el esquema que tenemos aquí? Muy peligroso, el esquema de facturación, donde uno crea una empresa pantalla, qué sé yo, hace una factura, la introduce en las cuentas por pagar de la empresa que va a ser defraudada y luego de ahí le está facturando y le está sacando la plata. Después tenemos el otro que les había mencionado, si ustedes se van aquí, el 27% es la adulteración de cheques. Y esto es algo muy sencillo de identificar o de justificar. Porque el contador en las empresas, la mayor parte de las empresas, el contador es el sacerdote, dice, el que da la campana, da la misa, recoge la limosna. Entonces uno hace el cheque, ¿verdad? Él mismo contabiliza la factura, elabora el cheque, hace las conciliaciones bancarias y todavía termina haciendo los estados financieros. Entonces eso decía un dicho que en el arca abierta hasta el justo peca, ¿verdad? Y uno de los elementos del triángulo del fraude, que no lo vimos hoy por cuestiones de tiempo, es la oportunidad o el incentivo. Entonces aquí tenemos una gran debilidad, las empresas, porque no hay la debida segregación de funciones. Y si a esto le aunamos
el problema que tienen económico muchas personas, ya sabemos cómo está de maltratado el contador, ¿verdad? En la parte económica, y como dicen, el niño de Herón y la China que lo pellizque, entonces aquí tenemos problemas serios. ¿Cuál es el otro problema en otra área que nos afecta a nosotros? Nosotros también muchas veces somos financieros, ¿verdad? Estamos viendo las finanzas de las organizaciones, se da menor número de casos, pero aún así, nosotros como contadores estamos arriesgándonos en que, miren, el 35% por el caso de corrupción. Y aquí está el de compras, ¿verdad? El departamento de compras tiene menor número de casos. Me asombró porque en otros años este es uno de los departamentos asociados con el tema de corrupción que se lleva mayor número de casos, ¿verdad? Por ejemplo, en una empresa que yo estuve revisando, había una muchacha que era de compras y solo en la parte de papelería, llegaban las diferentes empresas a ofrecerle, hacían las propuestas. Ella se coordinaba con una librería muy famosa aquí en Nicaragua, ¿verdad? Y la misma librería ya maneja un fondo especial para pagar esas coimas, para que le den información. La muchacha le decía, mira, aquí tengo, qué sé yo, lapicero, me lo está poniendo a un Córdoba y la competencia tuya me lo está poniendo a 98 centavos, bájamele a 97. ¡Pum! Hacían la factura, la proforma nuevo para que entrara dentro de los parámetros para la compra y a ella le llegaba su sobrecito en efectivo. ¿Ya? Lamentablemente aquí hay empresas y a nivel del mundo, a nivel mundial ya no digamos, hay departamentos que manejan este tipo de estrategias para tener mayores ventas. Ok, ahora vamos con el sexo, el género. Los hombres cometieron el mayor número de casos de fraude, ¿verdad? El porcentaje de casos 72, lógicamente se lleva la pérdida promedio mayor de 150, mientras que las mujeres solo cometieron el 28% de los casos, con una pérdida del 85% promedio. Aquí está a nivel el mapa mundial, cómo estuvo la distribución por género, los casos de fraude. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en Latinoamérica y el Caribe, 76% fue de varones, 24% de mujeres. En los Estados Unidos, Norteamérica, digamos, el 59% varones y 41% mujeres. Esto se debe posiblemente, ¿verdad? No quiero asegurarlo totalmente, pero ya aquí hay un mayor empoderamiento de las mujeres en los cargos de dirección, en esos cargos más altos para tomas de decisiones, hay un involucramiento mayor, entonces lógicamente, pues, al haber mayor participación, pues, el arca abierta ahí está presente. No así en los diferentes casos, ¿verdad? Por ejemplo, en el sur de Asia, apenas un 4% de casos de fraude por las mujeres. Ok, también tenemos por los diferentes tipos de esquemas de fraude, de árbol de fraude, perdón, de niveles de jerárquico. Los empleados siempre están en una tendencia ascendente. Los varones de empleado pasan a gerente y después a dueños, ¿verdad? O alta dirección, y entonces el porcentaje mayor. Aquí sucede el efecto contrario, ¿verdad? De empleado, entre más responsabilidades tienen las mujeres, se cuidan mucho más de cometer estos ilícitos. Y la pérdida promedio, ya no digamos, pues aquí se cuidan más, pero la pérdida, si ustedes se fijan, es inversamente proporcional. Vienen hacia abajo los números de casos, pero la pérdida promedio va a aumentar. Luego tenemos otro dato curioso, que esta gráfica sí quiero que la veamos detenidamente, que es la edad que tiene el perpetrador, ¿verdad? Y los números de casos. Comienza a trabajar menor de 26 años, un 4% de casos. En la medida que tiene mayor edad, aumentando el número de casos. De 36 a 40 años es donde se da la mayor cantidad de casos de fraude, ¿verdad? Luego viene disminuyendo en la medida que va aumentando los años, la edad del perpetrador. Mayores de 60 años, un 3% nada más de casos. Pero veamos cómo fue la pérdida promedio. La pérdida promedio va entre más edad tiene el perpetrador, la pérdida promedio es mayor. Y pasando los 60 años, ya tenemos una pérdida promedio. Hay menor número de casos, pero la pérdida promedio es $575,000. Ojo con eso, ¿verdad?
Bien, después tenemos la escolaridad que tenía el perpetrador en estos estudios. El número de casos que mayor monto se dio, el 49% de los casos tenían un grado universitario, licenciados, doctores, etcétera, etcétera. Y de posgrado, el 15% de casos. Aquí es donde se dan mayor cantidad de casos y la pérdida promedio aumenta. A mayor nivel de escolaridad, mayor es la pérdida promedio. Y si ya tiene un posgrado, ¿verdad? O no digamos un doctorado, pues la pérdida promedio también es mayor. Los casos, el 49% de los casos en nuestro estudio fue cometido por una única persona, teniendo una pérdida promedio del 90%, de $90,000. Cuando se juntaron dos personas, se disminuye la cantidad de casos, pero como el pastel hay que repartirlo entre más, entonces aumenta la pérdida promedio. Y ya no digamos entre tres personas, que aumentó de 18% a un 33%, ¿verdad? Y lógicamente se tiene que dividir entre tres la tajada de lo que se robaron, lo que se llevaron ahí. Entonces son $350,000 como pérdida promedio. ¿Qué pasó con estas personas que cometieron el fraude? Nunca habían sido juzgados, digamos, ¿verdad? Ellos era la primera vez que estaban cometiendo fraude o un ilícito en el casi 90% de los casos. ¿Ya? Nunca habían sido, a ver, perdón. Sí, nunca habían sido juzgados, sentenciados. ¿Cuáles son las señales de alerta o banderas rojas cuando una persona está cometiendo fraude? Dice que en el 42% de los casos hubo un cambio en el nivel de vida, ¿verdad? En su modo de vivir. Es decir, antes llegaba en una bicicleta, ahora llega a trabajar en una Toyotona. ¿Ah? Tiene dificultades financieras, el 26% de los casos, ¿verdad? Ya cuando miramos que hay un acercamiento con un cliente o con un vendedor, con una persona comprador de la competencia, de proveedor, etcétera, hay un acercamiento inusual, entonces hay un 19% de los casos, ¿verdad? En un 15%, extrañamente, no hubieron un comportamiento raro, ¿verdad? No hubo señales de alerta. Y así van varios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay uno que es el que nosotros vemos en la parte de las planillas y recursos humanos. Muchas veces se rehúsan a tomar vacaciones cuando hay puestos sensibles. Y esta es una política que muchas empresas creen que están haciendo bien y más bien puede haber un esquema de fraude detrás de esta negativa de que muchas personas no les gusta tomar vacaciones. ¿Por qué? Porque no quieren que se les caiga el esquema de fraude que tienen planteado. ¿Cuál fue el castigo para estos perpetradores? En el 66% de los casos únicamente terminó la relación, no hay ningún problema, se van. 11% de los casos no siguen trabajando con la organización. El 11% se les termina su contrato, ¿verdad? Y lo raro, ¿verdad? Lo raro que hay muchos que no tuvieron, la mayoría, pues, muchos no tienen castigo. A mí me pasó un caso, especialmente una persona que a mí ¿cómo es que se dice? Me sentenció. Uno de los perpetradores iba a llamar a la policía y todo. ¿Y qué pasó? Que simple y sencillamente los dueños de la empresa dijeron, mira, sí, dejémoslo, no queremos escándalo. Mejor que se vaya y que no haya problema. Entonces ha sido uno de los riesgos que he tenido que tomar. Si ustedes se fijan en el colorcito naranja, no se recupera la pérdida que ha tenido las organizaciones. En la mayoría de los casos, más del 50-60% nunca se recupera, precisamente porque ya el perpetrador lo ha consumido, lo ha gastado, lo ha despilfarrado, etc. Después tenemos aquí los diferentes tipos de... A ver, se me oculta ahí, no lo puedo ver. ¿Cómo se detectan, digamos, los fraudes? ¿Verdad? Estamos por
No, perdón, aquí estamos con los que hicieron a qué se dedicaban los examinadores de fraude que hicieron esto. La mayoría trabajan como investigadores y examinadores de fraude, otros trabajan en los departamentos de auditoría interna, otros en contabilidad o alguna firma profesional, algunos trabajan, el 7% trabajan en empresas de la ley, ¿verdad? Y auditores independientes, un 3%, y así sucesivamente. También la experiencia que tuvieron los examinadores de fraude, el 21% de los casos fue proporcionado por examinadores de fraude con menos de 5 años. El 28% de los casos, es decir, la mayor parte de estos casos fue entre un 6 y un 10 años de experiencia, y más de 20 años de experiencia proporcionaron el 17% de los casos de fraude. Después tenemos que en Latinoamérica y el Caribe, ¿cómo están? En el estudio aparece todo el mundo. Yo solo dejé aquí lo de Latinoamérica y el Caribe, sin meter Norteamérica. La mayor cantidad de casos, el 51%, es por corrupción. El 23% es por non-cash, es decir, robo de información, ¿verdad? O que no son propiamente efectivos. El 19% de fraude en estado financiero, y ahí viene la facturación y el skimming, o lo que nosotros llamamos el descreme, es decir, que ni siquiera se ha registrado el efectivo cuando ya se lo sustrae. Luego, ¿cómo se descubrieron? En el 55% de los casos a través de tips, en el 12% de auditoría interna, 9% revisión de la gerencia, y auditoría externa apenas un 4%. Lástima, pero así es. Ok, ya vamos a ir finalizando. Tenemos aquí, perdón, Latinoamérica y el Caribe, cómo se dieron los tres esquemas de fraude. 30% los empleados lo cometieron, el 46% la gerencia y el 20% casi parecido a lo de las otras regiones. Y aquí está el número de casos. En Latinoamérica fueron 101 casos apenas, perdón. Argentina 10 casos, Brasil 22 casos, pero lógicamente esto obedece a que en México hay más examinadores de fraude y por lo tanto ellos reportaron mayor número de casos, ¿de acuerdo? Y en Brasil también existen más examinadores de fraude. No es que esto sea un reflejo de la cantidad de casos reales que hay en los países, ¿verdad? Ok, para ir resumiendo ya y terminando, mitos sobre el fraude. El fraude, estos son los mitos, ¿verdad? El fraude es usualmente bien escondido. Ese mito, ¿verdad? Ese mito es falso. Es una mentira que siempre se va a descubrir. Siempre se descubre. Los auditores no pueden hacer un mejor trabajo para detectar el fraude. Está relacionado con la pregunta que hacía don Gilberto Chavarría. ¿Ah? Entonces, de todos los mitos, este es el más grande. ¿Por qué? Porque el auditor puede hacer un mejor trabajo para detectar el fraude. ¿Cómo? Adquiriendo un buen entrenamiento en el tema antifraude y sobre todo en los esquemas y las señales de alerta. Dice otro mito, enjuiciando a los perpetradores se disuade a otros de cometer fraude. Eso desafortunadamente no es verdad. ¿Por qué? Porque en el pensamiento inicial del defraudador es que es demasiado astuto, demasiado listo para que lo vayan a atrapar en el esquema de fraude. Mucha gente no cometerá fraude. Ese es un mito. Desafortunadamente no es cierto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, cualquiera de nosotros, bajo ciertas circunstancias, puede ser acorralado para cometer un fraude. Los fraudes no son materiales. Otro, como ya vemos ahí, también es falso. Los fraudes sí son materiales, ¿verdad? Lo que pasa es que como se van realizando de a poquito, como dicen, imagínense en un año cuánto no se pueden llevar, ¿verdad? Muchos fraudes son indetectables.
falso. La mayoría de los fraudes son detectados. La gente no quiere admitirlos o hablar de ellos por las repercusiones. Imagínense que una institución financiera digan que José de los Palotes o Chico o no sé cuál le cometió fraude en las cuentas bancarias o en las cuentas pasivas, ¿verdad? De una organización. ¿Qué va a hacer la gente? Va a sacar todo su dinero porque va a decir, esta organización no está, no tiene buenos controles internos. Entonces, por eso es de que no lo lo divulgan. Por aquí ya estamos llegando entonces. Esta era la presentación. Muchísimas gracias. Y pasaríamos entonces ahora a las preguntas y respuestas.